pero quedarse, enfrentar la situación, proveer, atender, cuidar, ¿verdad? Dar mantenimiento en todos los sentidos es difícil. Se hizo un estudio social por el aumento de la actividad en pandillas violentas y se halló que hay factores que distinguen a estos chicos. En primer lugar, esos chicos que pertenecen a ciertas pandillas tuvieron fuga del hogar, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos, casi el 100% de ellos, tuvieron deserción escolar, es decir, no continuaron con sus estudios. En determinado momento de su vida abandonaron el estudio, ¿verdad? Hoy encontramos adolescentes y jóvenes muy jóvenes en prisión. Y si no están en la prisión del municipio, del gobierno, están en la prisión de las drogas, están en la prisión del alcohol, están en la prisión de las adicciones, lastimando su vida, lastimando, ¿verdad?, su cuerpo, lastimando su economía, lastimando aún a la gente que los rodea de una manera indecible. Estaba platicando con una señora, ¿verdad?, que está atendiendo uno de estos centros de readaptación social, donde la gente de repente va para recibir ayuda porque hay algún familiar que tiene adicción o en ocasiones el mismo adicto pide ingresar a estos lugares. Y platicaba con ella y me hablaba de un hombre, un joven, por supuesto, un joven que se ponía a aplicar su cocaína. No sé si ese es el término correcto, pero usted ha visto, ¿verdad?, en películas, en televisión, que se ponen así a machacarla, ¿verdad? Estaban sus padres ahí comiendo en el comedor y él, así de una manera cínica, se ponía, ¿verdad?, a aplicar su cocaína. Ese mismo hombre, en una golpiza que le propinó a su madre, le rompió un par de costillas. Ese mismo hombre del cual me estaba hablando esta mujer, ¿verdad? Y ese mismo hombre, en una discusión con su padre, en determinado momento empezaron a hacerse de golpes y el hijo lo aventó por la escalera de un segundo piso, ¿verdad? Por supuesto, el padre salió muy lastimado. Todo esto sucede porque como padres, no siempre, pero en ocasiones, hacemos a un lado nuestra tarea. En ocasiones, ¿verdad?, hemos dejado de hacer, no siempre, pero en ocasiones hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. Hay un factor común, ¿verdad? Y en realidad, gente que está en adicción, gente que está en la cárcel, gente que anda en pandillas, gente que se mete en graves problemas, provienen de hogares sin padre. Con un padre ausente, hermanos, es 5 veces más probable que el adolescente se suicide o se drogue. Es 20 veces más probable que termine en la cárcel. Eso es muy doloroso. Cuando hablamos de la educación cristiana en el hogar, hablamos de mi responsabilidad. Hablamos de la responsabilidad que yo tengo delante de mis hijos. Pero esto es algo muy de verdad, y se lo digo con el corazón en la mano, hermano. No es solamente hablar de teoría, es vivir lo que nosotros enseñamos. Es vivir a la luz de esos principios que el Señor estableció y obedecerlos. Y ser nosotros ese patrón de conducta, ese modelo a seguir, esa vida de escaparate, ¿verdad? Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tener una vida de escaparate. ¿Qué es lo que hacen los escaparates en la tienda? Tú te acercas y ves ahí una blusa, un pantalón, una playera, ¿verdad? Lo que sea, en un maniquí que tiene hasta sus cuadritos, ¿verdad? Aquí en la nunca ponen un gordito como yo, ¿sí? No hay esos maniquíes. Y entonces lo ves muy hermoso. Y lo ves tan hermoso que muchas veces lo deseas y te lo compras. Y entonces funciona el marketing, ¿verdad? Bueno, nuestra vida debe ser de esa manera. Sobre todo la vida de nosotros como padres. En el Día de las Madres hablé de la importancia de interceder por un milagro.
de rogar por nuestros hijos, tal como lo hizo Esther y todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se pusieron a ayunar, se pusieron a orar, se pusieron a interceder, porque era urgente que el pueblo se fuera salvado de ese asesinato en masa que iba a cometer, ¿verdad? Iban a cometer por manos de Amán. Sin embargo, Dios los libró. Y yo desafío a mis hermanas a que hiciéramos oración e intercediéramos, hiciéramos ayuno y no dejáramos de orar por nuestros hijos. Bueno, ahora desafío a los padres a que hagamos nuestro trabajo. Carácter cristiano. En la vida de cada uno de nosotros tenemos que formar carácter cristiano. Para poder comprender lo que es el carácter cristiano, tenemos que ir al principio dado por Dios, ¿verdad? Dado por Dios. Y quiero que vayamos al primer versículo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde va a ser? ¿En la tierra qué? A ver, lean eso conmigo. ¿Cómo dice? En la tierra. No hay ningún varón. Pero que varones, papás, traigamos Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice varones? ¿Para que qué? Para que pongáis por obra la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cómo era esa tierra? ¿Cómo era ese lugar a donde ellos iban, ¿verdad?, a incursionar para luego conquistar y poseer la tierra? Esa tierra estaba llena de idolatría. Esa tierra estaba llena de relaciones incestuosas, cosas que todavía para nosotros son aberrantes, ¿verdad? Pero esa tierra donde ellos penetraron eran tierras donde había relaciones incestuosas. Es decir, hermanos con hermanas, ¿verdad? Padres con hijas, ¿sí? Esa era la manera como vivían en esas tierras. En realidad, el pecado había llegado al límite y ellos vienen a poseer esas tierras. Y la guerra que hace el pueblo de Israel contra los habitantes de esa tierra es parte, no se te olvide nunca, es parte de un juicio que viene de parte de Dios, porque esa gente era idólatra, porque esa gente, ¿verdad?, era pagana, porque esa gente vivía en vileza y porque la vileza había llegado a tal grado que ya estaba completamente desparramada. Era algo horrible la manera como ellos vivían, y entonces el Señor los previene al pueblo de Israel y dice: cuando tú entres a ese lugar, y muchas veces lo repite el Señor, cuando tú entres a ese lugar, no vas a hacer como ellos hacen, no vas a adorar a los dioses que ellos hacen, no vas a tener las prácticas que ellos tienen, no vas a consultar a los adivinos, no vas a consultar a los agoreros, ¿verdad? No vas a dar tu hijo recién nacido a los dioses en un holocausto terrible y completamente cruel, ¿verdad?, para los pequeños. No vas a hacer las cosas que esos pueblos hacen. Tú eres diferente. Tú eres diferente. Y el Señor entonces está advirtiendo, ¿verdad? La tierra donde ustedes van es una tierra llena de pecado. Y sabe algo, cuando yo veo nuestra vida, cuando yo veo nuestra época, cuando yo veo, ¿verdad?, los matrimonios, cómo se desmoronan, ¿sí? Cuando yo veo cómo la familia se está fragmentando día tras día, cuando yo veo que la maldad está reposando realmente, ya no está al límite, la maldad nos ha reposado, cuando yo veo la perversión, cuando yo veo el pensamiento humano, cómo cada día avanza, hermano, estamos exactamente en la misma situación que el pueblo de Israel. Ellos entraron a una tierra llena de idolatría, a una tierra llena de cosas completamente nefastas ante los ojos de Dios, pero eran las prácticas que tenían otros pueblos, y como una manera de juicio el Señor los mandó a que habitaran en ese lugar. Pues ¿sabe qué? Nosotros estamos en esta tierra y por supuesto no vamos a hacer guerra, ¿verdad?, hablando de armas y métodos materiales o visibles, ¿verdad?, pero tenemos que hacer la guerra espiritual. Hace mucho escuché a un pastor, bueno, no hace mucho, hace unos cuantos meses, ¿verdad?, escuchaba a un pastor decir que somos la última generación de iglesia que se congrega. Dicen, según los estudios, ¿verdad?, y a veces los estudios no fallan,
la tendencia. Dicen que somos la última generación de iglesia que se congrega. Nuestros hijos ya no se van a congregar, nuestros hijos ya no van a ir a la iglesia, nuestros hijos ya no van a tener temor de Dios, nuestros hijos ya no van a vivir para Dios, nuestros hijos ya no van a servir a Dios, nuestros hijos van a estar involucrados, ¿verdad?, en cosas del mundo, amando el mundo, a lo mejor los bienes materiales, a lo mejor el desarrollo profesional, la riqueza, ¿verdad?, el aprendizaje, la cuestión académica, van a irse en otro rumbo, pero no van a servir a Dios. Qué terrible, qué doloroso, qué devastador. En lugar de ser nosotros influencia para nuestros hijos, ¿verdad? Y el versículo 2 nos habla acerca de la raíz de todo el asunto, para que temas a Jehová tu Dios, ¿verdad? Debemos de tener temor a Dios, debemos de crecer en el temor a Dios. Esa es nuestra tarea, crecer en el temor a Dios, en la reverencia a Dios, en entender que donde quiera que nosotros estemos, andemos, lo que hablemos, lo que pensamos, inclusive nuestras motivaciones que nadie las puede ver, Dios sí las ve, y eso debe ser, ¿verdad?, regido por el temor a Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando. Tú varón, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿verdad? Así que lo primero que yo quiero decir, hermano, es que en realidad los maestros de Dios somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Encontramos en este texto que el Señor nos está dando que cada uno de nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Esto era de vital importancia para el pueblo de Israel, pero esto es también de vital importancia para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Dice el versículo 3: Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el primer mandamiento. Recordad que Jehová es nuestro Dios y solamente a Él adoramos, exaltamos, loamos, ¿verdad? Y escuchamos su bendita voz y atendemos sus benditos mandamientos, y nuestro corazón está dispuesto para escuchar la voz de Dios. Aunque haya millones de voces diferentes, aunque haya millones de consejos diferentes, millones de filosofías diferentes, ¿verdad?, y posiciones diferentes respecto a la vida y a las cosas importantes de la vida, nuestro mandamiento es escuchar solamente la voz de Dios. Número 2, versículo 5: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas eran las enseñanzas, ¿verdad? No solamente eran renglones teóricos para memorizar, para poderlos repetir como si fuéramos cada uno de nosotros, ¿verdad?, una máquina repetidora, ¿sí?, sino que esto era la vida del judío y debe ser la vida también de cada uno de nosotros. Llevar a cabo estos principios, tener temor de Dios. El temor de Dios nos va a frenar, el temor de Dios nos va a regular, el temor a Dios, ¿verdad?, va a hacer que nosotros pongamos freno cuando estamos a punto de hacer algo que esté equivocado delante de Dios, ¿verdad? El versículo 6 nos hace una declaración importante. Vean lo que dice el versículo 6: Y esas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón, en tu corazón. No son opcionales para el pueblo, es un mandato. Y tan importante es que Dios enfatiza el modo en el cual deben ser enseñadas, ¿verdad? Es aquí en donde encontramos la enseñanza bíblica en el hogar. Es mi responsabilidad enseñar a mis hijos la bendita palabra de Dios, abrirles la palabra de Dios cuando hablo con ellos, cuando los reconvengo para que tengan un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, un cambio de voluntad. Ahora, déjame decirte que el corazón encierra tres cosas que son muy importantes. Número 1, el corazón, ¿verdad?, encierra nuestro pensamiento. Dice la palabra de Dios: todo lo que es justo,
que nos lleva a tener pensamientos que van en armonía con su voluntad. Todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, ¿verdad? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la palabra, en esto pensar. ¿Sabe? Los pensamientos son el comienzo. Por los pensamientos comienza, ¿verdad? Ya sea uno a ser más fiel a Dios, a ser más consagrado, a tener las cosas, ¿verdad? A hacer las cosas de una mejor manera para Dios, o también uno comienza a pecar. ¿Qué es lo que hizo David cuando estaba en su balcón viendo cómo se bañaba Betsabé? Comenzó a pensar, es muy hermosa esta mujer. Comenzó a pensar. Y eso, ¿verdad? Fue avanzando lentamente hasta que consumó su pecado con esta mujer llamada Betsabé. ¿Cuáles son los pensamientos que inundan nuestra mente? ¿Cuáles son los pensamientos que inundan nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Qué debemos de hablar con nuestros hijos? Mira, hijo, Dios hizo el cielo, qué hermoso cielo. Cuando vienen las tormentas, ¿verdad? Y vienen los relámpagos y todo se cifra y se siente el poderío y la grandeza. Mira, eso viene de parte de Dios, hijo. Él lo creó, Él lo hizo, Él es quien nos formó, ¿verdad? Y cada momento estar hablando con nuestros hijos y darles pensamientos de Dios. Pero los pensamientos también nos llevan a la voluntad. La voluntad. Hermano, cada uno de nosotros tenemos la voluntad, debemos de tener la voluntad de amar a Dios y de obedecer a Dios y de reconocer a Dios como único Dios verdadero. Pero también, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios nos enseña que el corazón también encierra las emociones. ¿Cuánta gente hoy está en la lona por las emociones? ¿Cuánta gente está en depresión? ¿Cuánta gente, verdad, está en situaciones tremendas por las emociones? Y nuestras emociones también deben ser sometidas a la voluntad de Dios y a la alineación con Dios. Así que en la Biblia encontramos que el término corazón representa todo el ser, es decir, pensamientos, voluntad y emociones. Todo lo que un hombre es. De tal manera que esta frase, hermano, expresa que los principios de Dios son para ponerse en práctica en cada área de la vida del Hijo de Dios. Fíjese bien, un pensamiento. Yo he hablado con jóvenes que de repente no sé si lo dicen de broma, no sé cómo lo digan, ¿verdad? A veces yo ya no comprendo a los jóvenes, pero dicen, mi vida es un asco. ¿Ha escuchado a algún joven decir eso? Yo sí. Mi vida es un asco. ¿Y qué dijo el salmista, verdad? Tú me creaste en el vientre de mi madre. Estoy maravillado. Formidables y maravillosas son tus obras, ¿verdad? ¿Sí? Hay un pensamiento muy diferente, ¿sí me explico? En lugar de decir mi vida es un asco, bendito seas Dios, porque me creaste, me formaste, me hiciste, ¿verdad? Estoy completo, no me falta nada, estoy sano, tengo inteligencia, tengo habilidad, tú me la has dado, tú me has provisto, ¿verdad? Tengo la maravillosa oportunidad de vivir. Y como dice GNT, vivir es increíble, hermano, de verdad, vivir es increíble. Yo estoy 100% de acuerdo con ese eslogan de GNP, vivir es increíble, pero en lugar de decir, bendito Dios, gracias porque me diste un nuevo amanecer y puedo respirar, Señor, y tengo la vida, ¿verdad? Y tengo la fuerza y puedo ir a mi baño y abrir la llave y me cae agua calientita y puedo asear mi cuerpo y arreglarme y acudir a mi trabajo, acudir a mi escuela o acudir a un convivio, a ver a algún amigo, a ver a alguna amiga, lo que sea, Señor. Tengo la libertad, tengo los recursos, tengo la bendición, ¿verdad? En lugar de estar ahí todo deprimido, fíjese cómo funciona en los pensamientos cuando nos alineamos con Dios, ¿verdad? El corazón representa el intelecto, el corazón representa las emociones, el corazón representa todo lo que el hombre es. El tener estas palabras en el corazón es lo que Dios quiere. El siguiente texto, ¿verdad?, nos habla de enseñar estos principios a los hijos. ¿Sabe qué he visto yo? Se cumple, no está en la Biblia, ni lo vaya a buscar. Hijo de tigre, ¿qué dice? ¿Ves? El papá es todo quejumbroso. Ay, me duele aquí, ay, qué feo está el día, está muy nublado. Y ves al hijo y ¿cómo lo ves? Un cloncito, ¿verdad?
exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el ejemplo, lo que está viviendo, lo que está reproduciendo, ¿verdad? En lugar de tener una actitud diferente, eso es lo que está reproduciendo. Por eso el maestro es el Padre, el maestro bíblico, el maestro del Antiguo Testamento es el Padre, ¿verdad? Dice entonces el Señor, versículo 6, léalo conmigo con su vista, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos aventado la toalla? ¿Cuántos de nosotros, es que ya le dije, ¿no? Ya le dije y no entiende? Le he dicho a mi hijo que se congregue y no se quiere congregar. Le he dicho a mi hijo, ¿verdad?, que cambie esto y no lo quiere cambiar. Es que así es él. Hemos aventado la toalla. Hemos decidido no seguir insistiendo cuando la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y no le vas a decir una, ni dos, ni tres. ¿Qué dice? La repetirás. Vas a estar ahí martillando, cincelando, trabajando, esforzándote, que no quede en ti. Eso es lo que está diciendo, que no quede en ti. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y estar tras de nuestros hijos, porque ni nuestros hijos ni nosotros, hermanos, en honor a la verdad, aprendemos a la primera, ¿o sí? ¿Quiénes de nosotros a la primera que nos dijeron ya lo cambiamos? A la primera verdad que nos hicieron la observación, que Dios nos habló a través de su palabra, solo basta que me lo diga una vez el Señor, inmediatamente lo cambia. ¿Sí? Por supuesto que no. Y entonces el Señor no se equivoca. Déjame decirte que la palabra repetirás, el verbo repetir, viene en un vocablo hebreo, ¿verdad?, que significa inculcar o enseñar. Además está en una forma del hebreo que se llama una forma piel, lo cual denota una intensidad en la acción. Es decir, intensamente, ¿verdad? Todos nosotros hemos estado en algún curso intensivo, ¿sí? En alguna enseñanza intensiva. ¿Sabes qué? Vas a entrar a trabajar aquí, Juan, pero tienes un día para aprender y si no la captas, mira, a la calle, ¿verdad? Y entonces ponemos toda nuestra alerta, ¿sí? Y digo, esto lo tengo que aprenderles, porque si no me quedo sin chamba. Y fíjate, estoy batallando 12 meses para encontrar chamba. Ahora por fin tengo chamba y me dicen, ¿tienes un día? Pues lo voy a captar inmediatamente. Esa es la forma piel. Es una manera intensa, ¿verdad? Se puede traducir como las enseñarás o las vas a inculcar de manera intensa, de manera diligente, ¿verdad? Esto demuestra una seriedad en la acción, enseñar a los hijos de manera, ¿verdad?, de darle la enseñanza. Ahora, vean lo que dice la palabra de Dios. Y la repetirás, versículo 7, a tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando En casa. Qué bendición cuando abrimos la Biblia en familia. Si es bendición o no es bendición. Cuando oramos en familia, cuando clamamos a Dios, cuando tenemos en un común acuerdo, ¿verdad?, una petición de oración y vamos delante de Dios en oración por alguna petición de la... No deja eso porque me estás ayudando, no ayudando. ¿Sí? ¡Qué bendición! Los momentos más hermosos de mi vida han sido esos, Señor. Cuando estamos juntos en familia, orando, abriendo la palabra de Dios. ¿Sí? Estando en tu casa. ¿Y dónde más? Andando por el camino. La naturaleza nos habla de Dios. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Usamos la naturaleza para hablar a nuestros hijos de Dios. Mira, hijo, Dios hizo esto. Te puedes parar frente al mar y decir,
mira hijo, Dios hizo todo esto. O cuando vamos, ¿verdad?, a ver los peces, diferentes colores, formas, mira, Dios lo hizo. Mira, Dios nos dio la bendición de estar este tiempo vacacionando aquí. Qué padre, ¿no? Ahora que se fueron a Cancún, ¿qué tal? ¿Está padre o no? Está maravilloso, ¿no? Está precioso, ¿sí? Decirle, mira hijo, Dios nos dio la bendición. Dios proveyó, Dios dio los recursos, es Dios, no es nuestro trabajo, no es nuestra capacidad, ¿verdad? Andando por el camino, mientras ocurre tu vida, le sigues hablando de Dios, de manera inteligente, ¿verdad? Le sigues hablando de Dios. Mira hijo, gracias a Dios, el Señor te guardó, gracias hijo, gracias a Dios que regresaste con bien, ¿verdad? Y que estás con bien, gracias a Dios, y cada momento estás repitiendo todo lo que debemos a Dios. No queda ahí, dice, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes en lugar de decir, híjole, otra vez a trabajar, qué bárbaro, qué pesado, qué cansado, qué aburrido, qué horrible, ¿verdad? En lugar de eso, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos trabajo, ¿no? ¿No es una bendición tener trabajo? Imagínense si no tuviéramos trabajo, ¿con qué? ¿Verdad? ¿Con qué o cómo? ¿De qué manera? No, pero gracias Dios, gracias. ¿Sí? Cuando te levantes, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De tal manera que la relación, escúcheme bien, amado hermano, entre esposo y esposa es el escenario que muestra a los hijos cómo deben de comportarse. Wow, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La manera como varón y hembra se llevan, se respetan, se cuidan, se procuran, se animan, se entienden, empatizan. Ese es el modelo, ese es el patrón, ese es lo que los hijos están aprendiendo. Mis padres aman a Dios, mis padres temen a Dios, mis padres ruegan a Dios, mis padres claman a Dios, mis padres en los momentos de dificultad, ¿verdad?, van delante de Dios, oran sin cesar, ellos dependen de Dios. ¿Qué está aprendiendo el hijo? Papá y mamá aman a Dios, aman a Dios. Si existe respeto entre esposos, los hijos van a aprender a respetar. Papá y mamá son los grandes maestros de los hijos y deben de tomar su profesión en serio. El texto así lo indica. Muchos que hemos ido a la escuela, tal vez podemos recordar a nuestros mejores maestros. ¿Y cómo es que los recordamos como los mejores? ¿Qué hacen ellos para considerarlos nuestros mejores maestros? Es una pregunta, ¿verdad? Pues el texto que acabamos de ver nos muestra que los padres son los mejores maestros en el hogar, o también pueden ser los peores, ¿verdad? Los que siempre están en clase 24/7, 24/7. Hoy muchos libros hablan acerca de la educación de los hijos, pero el libro que se levanta sobre todos los demás es precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. La repetirás, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, ¿verdad? Esto no solamente muestra calidad de tiempo. Hay gente que dice que tiene tiempo con sus hijos de calidad. No, aquí es cantidad. Aquí, perdóname, pero la Biblia dice cantidad. Cantidad. Para reír, para convivir, para caminar, para salir, para ir, para venir. Cantidad de tiempo. Pero hoy en día, ¿verdad?, hay muchas cosas que nos roban ese tiempo para estar con nuestros hijos, ¿verdad? El maestro titular, podríamos decirlo, es el papá, mientras que la mamá es aquella que asiste, que auxilia. Este trabajo comprende enseñar a los hijos en tres maneras. Primero, de forma teórica, el papá debe enseñar la palabra de Dios a los hijos, ¿verdad? Pero la teoría debe ir de la mano con la práctica. Esa es la segunda parte de la enseñanza, que es, ¿verdad?,
la congruencia de las enseñanzas bíblicas, la conducta de los padres. Imagínense a un doctor, hermano Martín, pura teoría, nunca operó, nunca, ¿verdad?, vio a ningún paciente, solo teoría. ¿Usted iría con el hermano Martín a que lo atendiera, a que le hiciera una operación? O esa Isabelita, ¿verdad?, que está en odontología, pura teoría. Nunca, ¿verdad?, le ha visto la boca a alguien más que no sea la suya. ¿Sí? ¿Usted iría con ella? ¿Nunca lo has practicado? Pues no, ¿verdad? La práctica, dice por ahí, hace al maestro. Así que nuestra vida debe reflejar esos principios. Pero no solamente eso, hermano. La disciplina, ¿verdad? También tenemos que añadir disciplina. No podemos desligar la educación cristiana en el hogar de la disciplina de los hijos. Cuando enseñamos en el hogar con la bendita palabra de Dios, ponemos en práctica esas enseñanzas, los hijos pueden verlo y completamos, ¿verdad?, estos dos con la disciplina. No solamente la teoría, la práctica, sino también la disciplina, ¿verdad? ¿Te gustó lo que dijo el Papa? No soy fan del Papa, no, por supuesto. Pero ya ven que lo que diga el Papa lo pasan en las noticias, ¿verdad? Deberían pasar en las noticias lo que dicen los pastores, pero ponen lo que dice el Papa. ¿Se me quedó? El Papa dijo, no sé si esta semana o la semana pasada, el Papa dijo: Dios no es sobreprotector. ¿Sí es sobreprotector Dios? No. Si te quieres tropezar, Dios te deja. ¿Qué le dijo al pueblo? Precisamente en Deuteronomio: delante de ustedes les pongo ¿qué? La bendición. Ustedes escogen. ¿Y si lo hace así Dios? Sí. Un ejemplo, un tipo maravilloso de Dios es el padre del hijo pródigo. Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué hizo el papá? ¿Se lo dio? ¿Lo trató de detener? ¿Se le hincó? Dijo: no te vayas, hijo de mi vida, cuánto te amo, no te vayas, por favor. ¿No? Se fue. El hijo vivió perdidamente, cayó en el fondo, se estaba enlodando, vivía en un chiquero con marranos, literalmente con marranos, deseando comerse la comida de los marranos porque era tanta su hambre. Y papá, ¿qué? Lo dejó. A veces necesitamos que nuestros hijos toquen el fondo, ¿verdad? Porque cuando se levanten, dice un dicho que lo bueno de caer en lo más profundo es que ya no puedes caer más. El único recurso que te queda es salir. Pero a veces como padres somos sobreprotectores. En lugar de dejarlos caer y que se den duro, ¿verdad?, les ponemos algodones y colchonetas y colchones. Y ay no, pobrecito de mi hijo, que no le pase eso. Bueno, muchas veces eso es lo que se necesita. La palabra de Dios dice, y lo leo en Deuteronomio adelantito, ¿verdad? Dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos. Dios dice: va a haber dicha, va a haber felicidad, va a haber bendición cuando tú obedeces. Y eso lo acaba de decir también aquí, ¿verdad? Versículos antes. Dice en el versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué?, sean prolongados. La longevidad es una bendición de parte de Dios. Los jóvenes terminan su vida antes de tiempo, muchos jóvenes, porque andan en malos pasos, ¿verdad? Porque están haciendo cosas fuera del orden de Dios. Yo te invito,
a que hagamos nuestra tarea. Yo te invito a que enseñemos teoría, más importante creo yo, práctica y también límites, disciplina. Mis hijos lo saben y no me van a dejar mentir. Mis hijos saben que mientras estén bajo mi techo, las reglas las pongo yo, ¿verdad? Una vez que ellos se vayan y sean harina de otro costal, ese será su boleto, ¿verdad? Por supuesto, no voy a dejar de verlos, no voy a dejar de escucharlos, ¿verdad? Y exhortarles o reconvenirlos si es necesario, pero en casa hay reglas. Debemos de cumplir esas reglas para la honra y la gloria. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Teoría, práctica, disciplina. Teoría, práctica, disciplina. Padre Santo, ayúdanos, Dios, te lo rogamos, te lo suplicamos, danos la bendición, Padre, de levantar una generación poderosa que te ame, que te busque en tiempos tan difíciles, Dios, en tiempos donde la gente está tan alejada, donde la mente está tan corrompida, Dios, donde los valores están tan tergiversados, Dios, donde el mundo está tan confundido, donde estamos tan hundidos, Padre, una vida llena de pecado, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Dios. Te lo rogamos. No permitas, Padre, que haya padres aquí en este lugar. No permitas, Dios, te suplico, que haya padres en este lugar que estemos ausentes. Ayúdanos a estar presentes. Ayúdanos, Padre, a involucrarnos, a interesarnos, a escuchar, a amar, a cuidar, a proteger, a sustentar, pero también, Padre, a leer tu palabra, a dar ejemplo y a poner límites, Dice tu palabra, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ayúdanos a poner esos linderos, que los hijos no atraviesen esos linderos, no hay consecuencias, y consecuencias graves, si es necesario, Dios. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén.